Continuamos entonces la parte de respiratorio con asma. En asma también vamos a tener una inflamación crónica, es una inflamación más marcada comparada con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y acá sí vamos a tener como la base del tratamiento los esteroides inhalados, a diferencia de los pacientes con EPOC. El paciente se expone a un alergeno. Al exponerse al alergeno va a tener una hiperreactividad en vías aéreas. Eso lo va a llevar a tener los síntomas, las manifestaciones del asma. Y a medida que el paciente se sigue exponiendo, se va a aumentar ese proceso inflamatorio. Le van a dar crisis de asma más frecuentes y los síntomas van a ser más intensos. Entonces acá por un lado tenemos el esteroide para reducir esa inflamación. Y por otro, el paciente debe hacer un control de la exposición a los alergenos si es posible. Entonces ya cada paciente mira como qué desencadenantes o qué alergenos le aumentan los síntomas y trata de reducir la exposición. También hay que tener en cuenta que dentro de los desencadenantes está el estrés, entonces a veces es difícil manejar eso, o también el ejercicio. Entonces ya cada paciente debe ir como mirando. Así como en EPOC, tenemos un tratamiento de la crisis de asma del evento agudo y tenemos un tratamiento a largo plazo. El tratamiento a largo plazo es parecido al del EPOC, la diferencia es lo de los esteroides y otros medicamentos que vamos a ver. Y el manejo de las crisis de asma es muy parecido al manejo de la exacerbación de EPOC. Entonces, esteroide oral o intravenoso, puff de salbutamol o nebulizaciones con terbutalina, oxígeno. Acá digamos que el que no se usaría como mucho sería el antimuscarínico de acción corta. Esos en asma no tienen como tanta utilidad. Igual depende del paciente. Hay algunos pacientes que les ayudan. Tenemos entonces un paciente que se expone a un alergeno y va a tener un cuadro de tos, de disnea, de sibilancias. Se ve más en pacientes jóvenes, niños o jóvenes, pero ojo que hay un asma que es el asma ocupacional o laboral, que esa le puede aparecer a un adulto sin tener el antecedente. Entonces, generalmente niños o jóvenes exposición al alergeno. También se les hace espirometría, entonces también se les debe confirmar con espirometría. Y dependiendo de la clasificación que ahorita la vemos, entonces está el tratamiento con esteroides o a veces con otras alternativas. En la espirometría hay una diferencia muy grande frente al paciente con EPOC, y es que en la espirometría al paciente le toman valores de base, después le administran un broncodilatador, le aplican salbutamol, después de unos 10-15 minutos le vuelven a medir y el paciente mejora. Los parámetros del paciente mejoran. Entonces el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, volumen expiratorio forzado pico, aumenta un 15% o más después de que le aplican el salbutamol. Entonces con el beta 2, parte de lo que se encuentra al inicio de la espirometría le mejora. ¿Por qué? Porque en el asma tenemos una obstrucción al flujo de aire que es reversible, a diferencia del EPOC.
Eso sí, un paciente con asma no controlada, con muchos años de evolución, puede hacer también daño en la vía aérea y ya el cambio no es reversible del todo, la alteración no es reversible del todo. Pero al menos al inicio es un cuadro reversible, reversible. Y mejora con el beta 2, entonces recupera más de 200 mililitros o recupera más recupera el 15% más del BEF. Pues eso en espirometría es una de las diferencias importantes de asma versus EPOC. Asma versus EPOC. Lo mismo que con el paciente con EPOC, entonces hay que mirar que sepa usar el inhalador, que use el inhalador en forma adecuada. Idealmente tener el esteroide inhalado si no se controla o si tiene síntomas relativamente frecuentes. Tratar de que ese paciente reduzca la exposición al alergeno, exposición al cigarrillo, si fuma pues o si tiene alguien que fume al lado. Y mirar otras cosas como rinitis alérgica, como sinusitis, como reflujo gastroesofágico, depresión o enfermedades psiquiátricas, obesidad, embarazo. ¿Por qué? Porque todos esos factores hacen que sea más difícil el control del paciente. Los factores de esas comorbilidades hacen más difícil el manejo. Entonces las deben tener en cuenta. ¿Qué va a pasar acá? Entonces, tengo un paciente con una predisposición, con una base genética. Entonces la rinitis alérgica, asma y demás, eso tiene una base genética. El papá, el abuelito, el tío era asmático, tenía rinitis. Entonces tengo base genética. El paciente se expone la primera vez a un alergeno, a una sustancia del ambiente, no le pasa nada, pero va a formar unos anticuerpos de una inmunoglobulina que se llama inmunoglobulina A. Entonces forma anticuerpos tipo inmunoglobulina A. Se vuelve a exponer, segunda, tercera, cuarta vez de más, se vuelve a exponer al alergeno, se activan esos anticuerpos. Esos anticuerpos se activan y van a activar los mastocitos. Y los mastocitos van a liberar histamina. Al liberar histamina aparecen los primeros síntomas. Entonces la histamina en el pulmón genera broncoespasmo, genera vasodilatación. Eso me da una obstrucción al flujo de aire y el paciente tiene la tos, las sibilancias y la disnea. Entonces, primero inmunoglobulina E, después mastocito, histamina, síntomas. Adicional a eso, después se activan los eosinófilos por sustancias quimiotácticas, sustancias que atraen y activan a los eosinófilos. Esos eosinófilos me dan una inflamación en el pulmón y también atraen otras células como neutrófilos. Y después de unas 8 horas en promedio, al paciente le vuelve a dar la crisis. Ya no tanto por la histamina, sino por todas esas células inflamatorias que llegaron allá al pulmón, al tejido bronquial. Ahí es donde entran los esteroides. El esteroide reduce ese segundo evento o ese segundo pico inflamatorio. Entonces el esteroide reduce no tanto la acción de la histamina, ya no hay mucho que hacer. Ya para eso está el beta 2, el broncodilatador. No reduce tanto la histamina, sino ese segundo pico inflamatorio. Y eso ayuda a controlar los síntomas del paciente. Alergenos, entonces de todo. Están los perros, unas proteínas que tienen en la piel. Están los gatos, unas proteínas que tienen en la piel.
Está el polvo, aunque algunos dicen que no, pero sí, el polvo como tal también contiene alergenos. Están proteínas de ácaros, la lana, el polen de las flores, los perfumes o lociones, cosas con olores fuertes también pueden desencadenar los síntomas. Los peluches, los peluches recogen polvo y pueden ser de lana y también dan alergia, entre otras cosas. Dato curioso con los gatos. La alergia o la parte del alergeno no está en el pelo del gato, sino en la piel. Hay unos gatos que no tienen pelo, no me acuerdo el nombre en este momento de la raza, son pues de origen egipcio. Esfinge, profe. Los esfinge. Eso, la gente cree que esos gatos no dan alergia, antes dan más, porque como no tiene el pelo, tiene más expuesta esa proteína en la piel y a la gente le da más alergia. ¿Qué es lo que se recomienda entonces? Tiene, por ejemplo, libros guardados, eso recoge polvo, sacarlos de la pieza y dejarlos en un sitio donde no tenga contacto. Tiene la mascota, eso no lo hace nadie, yo no lo haría. Regale la mascota, yo no voy a regalar la gata. Entonces, ¿qué se recomienda? Se recomienda tratar de reducir el contacto con el animal, difícil, y que el animal no entre a la pieza de la persona que tiene el asma. Esto es muy difícil, pero hacerlo. Si es con la parte del polen y eso, entonces acá no tanto, pero en otros países tratar de no salir en primavera que se libera todo ese polen al ambiente. Si es un asma laboral o ocupacional, ese paciente tiene que cambiar de oficio. Si no cambia de oficio por mucho tratamiento que le manden, no se mejora. Entonces se debe reducir la exposición a los alergenos. Les decía entonces que hay dos picos, hay como dos fases. Hay una fase inicial, se expuso al alergeno, se liberó toda esa histamina y tiene los síntomas. Y hay otro pico que es más o menos a las 6-8 horas, que es el pico inflamatorio por los eosinófilos, por los neutrófilos. Ahí es donde más me sirve el esteroide. Y eso también es importante por otra cosa del manejo agudo. Paciente con crisis de asma, le van a mandar, le van a administrar esteroide sistémico, sea oral o intravenoso. Pero ojo, ojo, porque van a ver ese error mucho, ojo, solo se administra una dosis. Si es la hidrocortisona, esas sí son cada 6 horas, entonces son 4 dosis en el día. Si es, por ejemplo, la dexametasona, una dosis. Si es la prednisona, una dosis, que esa es oral. Si es la metilprednisolona, que es la versión intravenosa de la prednisona, una dosis. ¿Qué hace la gente en urgencias? Llegó con la crisis, hidrocortisona. Va 1 hora, no ha mejorado, más hidrocortisona. Van 2 horas, no ha mejorado, ¡pum! Más hidrocortisona. En 4 horas le aplicaron como 500 miligramos de hidrocortisona. Eso no se hace. Usted le aplica una sola dosis y a las 6 horas le repite por horario. Y en ese intervalo lo va a manejar con beta 2 o con broncodilatadores. Entonces no se agarren a poner hidrocortisona porque en el paciente en crisis, porque eso no sirve para nada. Lo único que va a hacer usted es darle una dosis mayor a la que debería. Supraterapéutica de ese paciente puede tener efectos adversos. Le doy el esteroide al inicio. Los esteroides se demoran 6 horas en dar todo el efecto. Por eso es que no se empieza a repetir rápido. La hidrocortisona, que es el que actúa más rápido,
el efecto se ve en 4 horas, 4 horas. Entonces al inicio le da el esteroide y eso me reduce el pico inflamatorio de las 6-8 horas posteriores. Eso evita que al paciente a las 6-8 horas le vuelva a dar la crisis. Entonces, base del manejo, esteroides, esteroides. ¿Alguna pregunta esta esa parte? No, profe. No, profe. Profe, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, los esteroides van a funcionar en el segundo pico, que es la parte inflamatoria de eosinófilos y neutrófilos. Pero para, digamos así, la acción de ellos, que es a las 6 horas, se lo daría al paciente durante el primer pico, que es el que da la histamina. Sí, lo listo. das en el primer pico, de modo que el tiempo de acción sea antes o coincida con el segundo pico. Listo, Entonces, sí, profe, muchas gracias. no puede esperar 6 horas porque ya ahí no le sirve. Entonces tiene que dárselo al inicio del manejo, cuando todavía está en la primera parte. Listo, profe. Ok. El asma entonces va a tener una clasificación, así como veíamos en EPOC. Esta clasificación y todo lo que les estoy mencionando viene de unas guías que se llaman las guías GINA. GINA. Entonces son las guías que más se utilizan o que más se aceptan para manejo del asma. Entonces está asma controlada, asma parcialmente controlada y asma no controlada. Este tratamiento es más fácil que el de POC. Paciente con asma parcialmente controlada, no controlada, tratamiento esteroide. De una vez. Es que si es el asma, nada. Parcialmente controlada, no controlada, esteroide. Controlada. Entonces le pueden mandar inhalador de acción corta según síntomas. Entonces miren que era parecido a lo del Gola del EPOC. O también le pueden mandar de una vez el esteroide en dosis bajitas. Entonces usted lee la guía del GINA y cada 3 párrafos dice, esteroide, dale esteroide, el esteroide, oye, dale esteroide, recordarle el esteroide. Entonces manejo de asma igual esteroide inhalado, punto. Asma controlada, se puede mandar un inhalador de acción corta con síntomas, ¿cuál? Salbutamol. Entonces se puede aplicar el salbutamol cuando tenga los síntomas o antes de exponerse al alergeno. Entonces va a salir, por ejemplo, a las 5 de la mañana para la universidad a rotar, el frío. O va a hacer ejercicio. Entonces antes de exponerse se puede aplicar el salbutamol. Y ahí en adelante, esteroide inhalado. El esteroide se da por horario, por horario. Todos los días se lo debe aplicar. Puede ser cada 12 horas o cada 8. El que más se usa que está en el pozo es beclometasona. Beclometasona. Entonces, base del tratamiento esteroide. No respondió con el esteroide. Sin quitar el esteroide, le agregan el LABA, el beta 2 agonista de larga acción. Y ese va por horario, por horario. No respondió. Entonces ahí vienen varias opciones. Está el antimuscarínico de acción larga que de una vez les cuento para asma es poco útil, salvo que el paciente tenga mucha secreción. Entonces, salvo esa condición, ese sáquelo de ahí. Están otros medicamentos que se llaman antileucotrienos. Safirlukast con Z y con K y ST, Safirlukast. O Montelukast, también con K. O hay otro que se llama Sileutón. Entonces ahí están los antileucotrienos. También hay unos, pero eso ya es de manejo especialista, alergólogo, neumólogo,
que bloquean esos anticuerpos de inmunoglobulina E que se llaman ay, Dios mío, no puedo poner el nombre. Bueno, no, ahorita están escritos, ahorita los digo. Omalizumab es uno, y no me acuerdo el otro. Se me fue el otro, bueno. Entonces, esos son medicamentos que bloquean la inmunoglobulina E, la producción, la liberación o donde actúa. Y si no respondió con nada de eso, le mandan esteroide oral. Entonces el tratamiento también es escalado. Igual ahorita hay una diapositiva y vuelvo y lo digo. ¿Qué mira usted en el paciente entonces para clasificarlo? Mira si tiene síntomas en la noche. Mira si tiene la espirometría, la disminución del BEF. Mira cuántas veces tiene síntomas en el día, en la semana. Y mira la limitación para la vida diaria. Entonces con eso usted lo clasifica. Que es como lo más importante de ahí, lo de los síntomas nocturnos. Entonces, eso es lo que usted más tiene que mirar, porque eso es lo que más limitación genera, y eso es lo que muchas veces hace que el paciente consulte más a urgencias. Entonces, como para que lo tengan en cuenta. Entonces, el controlado no tiene síntomas nocturnos, no tiene limitación para la vida diaria, la espirometría le dio bien, y los síntomas en el día, en toda la semana, los 7 días, son 2 veces a la semana o menos. Entonces ese está controlado. ¿Qué le mando? Inhalador de acción corta y también podría mandarle el esteroide en dosis baja. Podría, mejor no. Parcialmente controlado, entonces tiene síntomas más de 2 veces a la semana, ya tiene síntomas en la noche y tiene algo de limitación para la vida diaria y cambios en el BIF. Y el de las manos controladas que tiene síntomas más de 2 veces en la semana, síntomas en la noche más de una vez, tiene el BEF también disminuido. Entonces usted lo clasifica y ahí va el tratamiento. El tratamiento es escalado. Es así como el que veíamos en EPOC. Factores de riesgo para que el paciente no se controle, para que termine en una UCI o para que se muera en una crisis. Primero, que no usa esteroides. Sí, Gina, dale esteroide. Ey, el esteroide. Ojo con el esteroide. Síguele el esteroide. Entonces uno que no recibe esteroide. Inhalado, inhalado. Dos, que use mal los inhaladores. Por ejemplo, que el salbutamol se lo aplique muy seguido, que no use ninguno de larga acción. Tres, los pacientes con enfermedades psiquiátricas, ya lo mencioné ahorita. Los pacientes obesos. Los pacientes que tengan el BEF menor del 60% de lo que deberían tener, lo que llaman el predicho. Los que tengan eosinofilia en sangre o en esputo. Los pacientes que fuman. Los pacientes con rinitis. Las embarazadas. Que alguna vez en la vida por una crisis de asma, perdón, ya haya estado en UCI. Entonces en esos es más difícil hacer el manejo, en esos es más difícil controlar el paciente. Tiene más riesgo de hacer crisis graves cuando tenga las descompensaciones. Entonces se hace manejo de los síntomas, se evalúan efectos adversos de los inhaladores, se reduce la exposición a alergenos y a partir de ahí está el control del paciente. Vamos a poner por acá un video. Entonces este es del Dr. House. Es una paciente con asma. Le formularon el inhalador, la paciente dice que no mejoró y vamos a ver qué pasa acá. Entonces él le pregunta que si usa el inhalador y le dice que sí. Después él le pregunta que cómo usa el inhalador. La señora se enoja, que si cree que es bruta o qué. Entonces ella le muestra cómo usa el inhalador. Profe, usted está proyectando el video. ¿Cómo?
Usted está proyectando el video. Sí, no se está viendo. No, Ah, Yo no lo estoy viendo, no sé mis compañeros. no se está no viendo. está viendo. Se está viendo el PowerPoint. Bueno, entonces espéreme. Yo vuelvo a poner esto acá. No, no, no es aquí en esta. Video, bueno, yo creo que ahí sí. Ahí sí, Está, ahí sí. está cargando, profe. Cargando, ahí está corriendo el video. No, profe, no se ve. No sé, bueno, entonces se quedaron sin el video, no me va a quedar ahí. Pero ¿por qué si la compartí? Último intento y no se ve, man. Entonces ahí está compartido el video, se supone. No, profe, no se ve. Mm, Bueno, entonces no se puede ver el video, lástima, sigamos. Profe, Señor, una pregunta, profe, al paciente controlado, porque yo he visto que hay pacientes controlados que se le manda tanto como salbutamol, o sea, como, sí, beta-2, como esteroides, que vienen en el mismo inhalador, viene tanto sí, se, esteroides se como, puede hacer. sí, No le pueden mandar combinado de una vez. Lo importante es que nunca le manden el betado solo. Pues, o sea, el salbutamol solo se puede, pero un betado de larga solo no. Entonces, a diferencia de POC, no. Entonces, se puede mandar combinado, sí, no hay ningún problema. Y el detalle es que eso no está en el post. Entonces, ya eso tiene que mandarles especialista o el paciente lo tendría que conseguir. Bueno, sigamos acá. listo. Entonces, así están viendo las diapositivas. Sí, señor. Listo. Entonces, tenemos primer paso, cuando el paciente está controlado, el beta de acción corta, solito, que es el que está ahí en la parte de abajo, en toda la parte de abajo. De ahí viene el esteroide y viene en dosis baja, entonces viene el esteroide en dosis baja. Si no se controló con el esteroide en dosis baja, le aumento la dosis del esteroide, pero mucho ojo con los niños, que en los niños se ve más efecto adverso a largo plazo, entonces en los niños más difícil. Entonces le aumento el esteroide. No mejoró aumentando el esteroide, le agrego el beta 2 de acción larga, el LAVA, que está en el paso 3. Ojo, en asma, en asma, nunca manden un LAVA solo. ¿Por qué? Porque hay estudios que han mostrado que los pacientes con asma que usan solamente un LAVA se mueren más. Entonces el LAVA con esteroide, con esteroide. Entonces esteroide bajito. Subo dosis, nada, combino con lava. No mejoró, sin quitarle, entonces no le quito nada. Sin quitarle, le agrego el antileucotrieno, antileucotrieno. No mejoró. Entonces ahí sí le quito el antileucotrieno. Podría ponerle el lamatiotropio, no le va a servir de mucho, pero se lo pone a ver cómo le va. Y si no mejoró, entonces ahí estamos en el paso 5. Si no mejoró, con el esteroide, con el lava, dependiendo del caso, con el antileucotrieno no, pero ese probablemente sí lo quita uno por lo del costo. Con el tiotropio y nada, le agrego los anticuerpos. El odalimumab o el mepolizumab, que esos son anticuerpos que bloquean la acción de la inmunoglobulina A, que es la desencadenante de toda esa carreta. Si no mejoró con nada de eso, la última opción es mandarle esteroides orales, que es lo que aparece ahí como OCS.
Le mandan el esteroide oral 2 meses, todos los días. Le mandan prednisona. Le pueden mandar 0,5 miligramos por kilo de peso, 0,5 miligramos por kilo de peso. Y de ahí usted evalúa cómo respondió. No respondió con el esteroide oral, agárrese a subir el esteroide oral, ya no hay más tratamiento. Entonces están bien en escala, yo voy agregando cosas. Lo único que yo quito es el antileucotrieno. Entonces, ojo que el esteroide siempre va, siempre va. Y yo combino el esteroide con otras cosas. Y voy mirando la respuesta del paciente. Profe, Pregunta. eh, yo tampoco quito el beta 2 de acción corta. Larga, Yo larga, doy no. esteroides y larga. Larga, no, tampoco lo quites. Listo. Entonces, lo único que usted va a quitar de ahí cuando va escalando es el antileucotrieno. Es porque eso es muy costoso y no está respondiendo para que lo siga. Lo otro se le deja. Entonces se va agregando. Se va agregando. Profe, yo tengo una pregunta con el beta 2. Pregunta. Sí. Usted nos dijo ahorita que normalmente las personas pueden aplicarse el beta 2 antes de exponerse a eso que le va a desencadenar el cuadro. En caso de que sea ejercicio, ¿cierto? Y la persona se aplica el beta 2 antes de hacer el ejercicio, ¿eso no tendría como una alteración de riesgo cardiovascular? Pues ya sería una dosis muy exagerada. No, o sea, si se aplica 2 PUB, no hay problema. Le puede dar algo de taquicardia. Pero salvo que tenga algún otro problema, alguna otra comorbilidad, alguna cosa pues como de arritmias o eso, lo puede usar en forma segura. Ahora bien, si ese paciente tiene una angina, tiene una falla cardíaca, tiene una arritmia y se aplica el salbutamol, se puede morir. Entonces ahí sí el cuento eso es muy, 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 muy diferente. Pero si es solamente con el asma, por los 2 PUB de salbutamol y hace ejercicio, no le va a pasar nada. Como tú mismo lo dijiste, es una dosis muy baja, entonces no es probable. Le aumenta un poquito más la frecuencia cardíaca. Y de hecho les cuento, eso pues no es como tan efectivo, pero ese mito está. En los equipos de fútbol usan salbutamol antes de los partidos. Porque como se supone que es broncodilatador, eso se supone que les mejora el rendimiento. Eso es como muy, muy empírico. Eso realmente pues no se ha visto que sirva mucho. No es como un estilo de doping. Entonces en algunos equipos de fútbol hacen eso. Y antes de salir a la cancha para el partido les aplican a todos salbutamol. ¿Por qué? Teóricamente como tengo broncodilatador, tengo mejor oxigenación y eso me mejora el rendimiento. Entonces pues es como medio carretazo, pero... Y eso es como también para demostrarle que si se aplica el salbutamol y hace ejercicio, no le va a dar un yello, no le va a pasar nada raro. Simplemente le sube un poquito más la frecuencia cardíaca. Listo, profe, gracias. Profe, Sí. pero esos inhaladores, esos beta 2 tienen, o sea, ¿cuánto es la probabilidad de que haya ese efecto sistémico? Con el uso en bajas dosis, prácticamente no. Puede haber algo de vasodilatación periférica, de taquicardia y ya. Con un uso frecuente o por ejemplo con un esquema de dosis de rescate, sí se puede ver. Pero entonces ahí lo más importante es el riesgo de una arritmia. Entonces ahí ya hay que mirar es pacientes que tengan cardiopatía o que tengan algún otro antecedente. O lo otro, y eso por ejemplo a mí me pasó una vez cuando estaba en el rural con un paciente, una angina. Pero ese paciente tenía nebulizaciones con terbutalina, pues no era salbutamol. Entonces riesgo de arritmia, riesgo de alguna vasodilatación, pero ahí no hay mucho problema, pues que de pronto cambie un poquito la presión arterial. Y riesgo de angina, pero es con un uso de dosis muy altas y un paciente que tenga otra comorbilidad. Ahora, otros efectos secundarios, sí, entonces de cefalea, mareo, temblor, ansiedad, y eso sí es relativamente frecuente. Con 2 PUF solos no, pero por ejemplo con un esquema de rescate de 4 PUF cada 20 minutos, el paciente puede tener eso.
pero ya no son efectos como tan graves. Lo de la isquemia o lo de la arritmia o eso es un paciente que tenga algo más de base. Listo, profe, gracias. Ok. Entonces, el manejo de elección en asma son los esteroides inhalados. No respondió con el esteroide, le subo la dosis. No respondió al subir la dosis, ya entonces usted empieza a agregar los otros tratamientos. Otras cosas, entonces, el paciente no puede fumar, un paciente asmático no debe fumar, ni debe tener gente que fume en la casa o al lado. Eso se ve mucho con los niños. El niño tiene asma, pues el niño no fuma, pero los papás fuman. O la abuelita fuma, o un tío fuma. Y ese niño no se controla con nada. Pues debe evitarse la exposición al humo de cigarrillo, humo de cigarrillo. De pronto tiene un familiar que es cilantrero salvaje. Entonces lo mismo, la combustión de la marihuana, todo lo que es la combustión empeora el asma. Entonces tampoco se puede exponer. Entonces para tener en cuenta. Lo otro, si el paciente lo tolera, se recomienda ejercicio. Si el paciente lo tolera. Si el paciente no lo tolera, pues no puede. Y mucho ojo con los AINES. Un paciente con asma no le puede mandar AINES. Salvo que ha tenido un infarto, haya que mandarle aspirina. Es la única excepción. ¿Por qué? Los AINES inhiben una enzima que se llama ciclooxigenasa. El paciente con asma tiene inflamación, va a liberar ácido araquidónico. Normalmente el ácido araquidónico se iba por la ciclooxigenasa a producir prostaglandinas. Yo bloqueo la ciclooxigenasa, se va por la vía de la lipoxigenasa del ácido araquidónico y se producen leucotrienos. Los leucotrienos dan broncoespasmo, dan inflamación en el pulmón y empeoran el asma. Entonces un paciente con asma que le manden AINES le empeora el asma. Entonces no puede mandar AINES en pacientes con asma. No puede mandar AINES en pacientes con asma. Entonces prohibido. Salvo aspirina en un paciente con infarto, porque la dosis de aspirina en ese caso es muy bajita. Y aún así hay que vigilar. Entonces prohibido AINES. Tengo entonces dos grupos de medicamentos. Un grupo de medicamentos que son los controladores, que son los de mantenimiento, que son los de largo plazo. Ahí está el esteroide inhalado. Ahí están los beta-2 agonistas de acción larga LABA. Ahí está el antileucotrieno. Ahí están los que bloquean interleuquina 5, inmunoglobulina E. Entonces, ahí están los de mantenimiento. Y hay otros que se denominan aliviadores. Aliviadores. Que esos son solo para las crisis o, como les decía ahorita, en el asma controlada previa exposición. Y ahí básicamente los importantes son los SABA, los agonistas beta-2 de acción corta. Entonces, de mantenimiento tenemos el esteroide inhalado. En el POS está la beclometasona. Se usa 2 puff cada 12 horas o 2 puff cada 8 horas, todos los días, todos los días. Otros, fluticasona, mometasona, budesonida, bueno, hay otro montón, pero en el POS beclometasona. Están los LABA, formoterol, salmeterol, indacaterol. Y ojo, siempre, 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 en asma, siempre. El LABA tiene que ir con esteroide, tiene que ir con esteroide, siempre. Están los antileucotrienos, bloquean receptores de leucotrienos
no actúa el leucotrieno, disminuye broncoespasmo e inflamación. O el sileutón inhibe directamente la lipoxigenasa y no se produce leucotrienos. Estos son de soporte. Siempre se da el esteroide. Estos solos no se dan. Y fuera de eso son muy costosos. Entonces no todos los pacientes los pueden recibir. Esto de cromonas, esto no está en Colombia. Tiotropio, si el paciente tiene mucha secreción, si no, no va a servir para nada. Que lo puede mandar a ver cómo le va, pero... Y los dos que bloquean anticuerpos, acción de inmunoglobulina E que les decía, omalizumab y mepolizumab. No respondió, esteroide sistémico, prednisona, 0.5 miligramos por kilo por día en una sola dosis en horas de la mañana. ¿Alguien de pronto se acuerda por qué se debe mandar el esteroide en la mañana? Sí, era para ustedes, no es retórica, pues yo sé. ¿Alguien se acuerda? Entonces, o si no se acuerda, entonces, no, no nos acordamos. El ciclo circadiano, profe. Eso, y específicamente en la mañana, ¿por qué? Cortisol. Eso, entonces en la mañana está el mayor pico de cortisol. Yo con el esteroide trato como de simular ese pico de cortisol, entonces por eso se recomienda en la mañana. Entonces, uso por 2 meses. Paciente que no respondió a nada y a los 2 meses revalúo. Y si se le puede quitar, acuérdese que hay que hacer un desmonte lento, desmonte lento. Problema. Si ese paciente no me responde, me toca subir la dosis de esteroides. Subo los esteroides, más efectos adversos a largo plazo. Entonces, mucho ojo que no es la terapia ideal, por eso se deja de último. Entonces, se deja de último. Y en crisis se maneja el esquema lo mismo que en EPOC. 5 a 7 días, hidrocortisona 100 miligramos cada 6 horas, prednisona 1 miligramo por kilo o 40 a 60 miligramos día. Entonces ahí se hace el mismo esquema que en EPOC. Acción corta, entonces se hace el mismo esquema de rescate que les dije la vez pasada en EPOC. Entonces, por ejemplo, 2 puffs de salbutamol cada 10 minutos por 1 hora. 4 a 6 puffs de salbutamol cada 20 minutos por 1 hora. Terbutalina, 10 gotas en 3 cc de solución salina, una nebulización cada 20 minutos. Entonces se hacen los mismos esquemas de rescate. Problema del esteroide. Perdón. Riesgo de efectos adversos. Un uso por mucho tiempo hace que el esteroide se pueda absorber. Recomendación, el esteroide siempre se debe administrar con una cámara espaciadora o inhalocámara. ¿Para qué? Para que no se quede tanto en el paladar, porque si se queda mucho esteroide en el paladar, al paciente le da candidiasis. Entonces siempre el esteroide con cámara espaciadora. Los otros inhaladores se puede o no, no hay mucho problema. Siempre y cuando el paciente lo sepa usar. Se queda una parte en paladar, otra parte se queda en faringe, el paciente lo deglute y hay algún riesgo de efectos adversos. Lo principal es en los niños. ¿Qué pasa en los niños? Cuando se usan dosis mayores de 400 microgramos por día, 400 microgramos por día, y es un uso por varios años, hay una restricción del crecimiento, se altera la osificación y se disminuye el crecimiento. El paciente queda más bajito. Entonces un hombre iba a medir 1,80 y quedó midiendo 1,75. Ok. Un hombre iba a medir 1,70 y quedó midiendo 1,62. Vamos mal. Una mujer
Iba a medir 1,62 y quedó midiendo 1,55. Vamos mal. Entonces, restricción del crecimiento, disminuye la talla. Entonces, por eso les decía, ojo, en niños, dosis altas de esteroides se prefiere no usar. Si no se controló, pues toca, pero idealmente no usar dosis altas de esteroide inhalado por la disminución de crecimiento. Esteroide sistémico, crisis 5 a 7 días, crisis 5 a 7 días. No confundir con la terapia de mantenimiento, la última escala, que son 2 meses, 2 meses. 5 días no requiere desmonte. 2 meses sí requiere desmonte gradual o desmonte lento. Problema del uso del esteroide sistémico, los efectos adversos. Aumenta el riesgo de neumonía, inmunosupresión, sangrados, la piel se vuelve más frágil, diabetes, hipertensión, glaucoma, catarata, alteraciones psiquiátricas, supresión del eje hipotálamo, hipófisis, suprarrenal. También está la parte de, bueno, no, eso ya lo del eje, me falta otra cosa. Bueno, y lo de la candidiasis. Pues por todos esos efectos adversos, bueno, no, la candidiasis más inhalado. Me falta otra cosa, pero yo pasteleo aquí. Osteoporosis. Por todos esos riesgos, la idea es tratar de no usar esteroide sistémico, salvo que el paciente no se controle con nada. Es literal. Exacerbación. Oxígeno. Lo dejo en observación. Esquema de rescate con salbutamol o terbutalina. Ojo que no se ponen los dos al tiempo, uno de los dos. O salbutamol o terbutalina. El esteroide, dependiendo del caso, puede ser la prednisona oral o la hidrocortisona o lo que usted tenga en el pueblo. Y ya los otros inhaladores, ahí en ese caso no. Entonces acuérdense que los de acción larga se dejan es para cuando el paciente ya se controló. Entonces muy parecido el manejo al paciente con EPOC. Y lo mismo, si fuera del caso, si lo van a pasar a UCI, se prefiere ventilación mecánica no invasiva. Aunque menos que en EPOC, estos pacientes también tienen el riesgo del barotrauma, del daño por las presiones asociadas a la ventilación. ¿Dudas o preguntas entonces con asma? No, profe. Profe, ¿Nadie sí, tiene? yo tengo una pregunta. Sí. El único efecto adverso del esteroide inhalado sería la candidiasis. No. Teóricamente, si un paciente lo usa mucho tiempo, lo usa en dosis muy altas, lo usa como no es, por ejemplo, cada 6 horas, cada 4, se puede absorber y le puede dar algunos de esos efectos adversos del sistémico. Entonces le puede dar una hiperglicemia, le puede dar una hipertensión. Entonces no, lo probable es candidiasis. Pero con un uso por muchos años en forma inadecuada puede tener algunos de esos efectos que mencioné con el sistémico. Entonces solo eso no. Listo, profe. Gracias. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Ok, pregunta. Asma estaba para 2 clases. Ya como en EPOC doy la mayoría de la parte respiratoria, pues lo de farmacología, por eso la de asma queda en una clase. ¿Hacemos clase el jueves y adelantamos o quieren el jueves el espacio? Creo que adelantemos mejor. Ok. Entonces adelantamos. Profe, y si hacemos una votación y después le decimos.
Ah, bueno, listo. Sí, Pueden profe, votar ahorita más ustedes y me tardecito le escriben. decimos. Listo, no hay problema. Gracias, profe. Entonces, si no hay dudas o preguntas, feliz día. Profe. Recuérdense de avisarme. Al profe, gracias. Hasta Gracias, luego. profe.